representante Santiago Osorio, bienvenido a La Patria Radio, a La Patria. Queremos que nos cuente inicialmente cómo va todo este proceso de consulta popular que quiere convocar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se dice que es un proceso excesivamente costoso, es largo, es dispendioso. ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes, los partidos de gobierno, en que esto de verdad resulte políticamente? Bueno, pues primero que todo un saludo especial a todos los televidentes y oyentes de La Patria. Efectivamente, el gobierno nacional hoy ha escogido el departamento de Caldas para empezar a anunciar un mecanismo de participación ciudadana absolutamente válido para el país, que es una consulta popular. Esta consulta popular básicamente lo que va a generar es que exista un mandato popular por encima de una dictadura de 8 senadores que decidieron de manera distante e indiferente a la ciudadanía negar unos derechos fundamentales que estaban consignados en una reforma laboral que es absolutamente falso que no se haya concertado en el Congreso de la República. Esto tuvo una modificación en la Cámara de Representantes de cerca del 81%. Es decir, esto se traduce en que la gran mayoría de artículos fueron modificados con proposiciones incluso de los partidos opositores que en la Comisión Séptima del Senado se opusieron a la salida de la reforma, y en ese sentido, por eso hoy la convocatoria ya es diferente, no es a través del Congreso de la República, sino a través de una consulta popular. Y respecto al tema de los costos, pues ahí hay una enorme reflexión. Si el Congreso de la República aprobó el hecho de que se pudiera hacer un referéndum en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, si se aprobó en su momento una consulta precisamente para darle un respaldo popular o no al proceso de paz, no entiendo por qué en este sentido no existiría o no habría cabida a que el presidente Gustavo Petro tenga la oportunidad de tener una consulta popular. Pero adicionalmente hay un mensaje final: es más costosa una dictadura congresional que a través de 8 senadores se oponen a que efectivamente se dé este asunto en el Congreso y que efectivamente ya sea la ciudadanía la que tenga que salir a las calles a refrendar esta posibilidad de tener una reforma laboral. Representante, pero estamos hablando de que son momentos diferentes, ¿cierto?, a otros periodos presidenciales anteriores. En el momento actual tenemos un presupuesto, al menos el del 2025, presupuesto nacional desfinanciado al menos en unos 12 billones de pesos. Entonces, ¿cómo justifican el gobierno hacer un gasto en una consulta que podría resolverse de otra manera? Pues primero, la Registraduría General de la Nación tiene un calendario electoral y dentro de sus recursos tendrá que buscar la forma de darle garantía, porque es que esto no es un capricho de un presidente. Esto es un mecanismo de participación ciudadana que está consignada en la Constitución de 1991, y en ese sentido nosotros así lo entendemos. Pero es que adicionalmente esto no es un momento, digamos, ajeno a algo que haya pasado en el país, diferente a que hemos encontrado un Congreso absolutamente lento, con un mandato popular. Este es un Congreso que no le ha dado la gana de sacar adelante la reforma a la salud. Usted ahorita me hablaba de la ley estatutaria de educación que garantizaba la educación como derecho fundamental, de una reforma laboral que fue modificada en un 81% acordado con la oposición. Es decir, un Congreso que básicamente lo que hace es de manera muy negativa responderle a esa ciudadanía, valga la redundancia, de manera negativa. No queremos absolutamente nada, y pues ante eso la mejor salida es el mecanismo de participación ciudadana. Doctor, ¿cómo va a entender la gente que ustedes van a hacer una consulta popular, pero también están hablando de unos decretos? Efectivamente, sí, eso es muy importante. Mire, lo que ha generado precisamente el gobierno nacional es, adicional a este mecanismo de participación ciudadana, que se irá a dar, creo yo, en los próximos 2 meses, también es empezar a generar una serie de decretos que empiecen a decretar buena parte de esos artículos de la reforma laboral. El día de hoy en la Universidad de Caldas se firmó el primer decreto para formalizar cerca de 39.000 docentes catedráticos en todo el país, y adicionalmente se irán a ir encontrando otros decretos precisamente. Creería yo, por ejemplo, el tema de los aprendices del SENA, que también el gobierno nacional tendría intención de sacarlo por decreto, que se van a acomodar y van a ambientar también este proceso de consulta popular. Dicen que van a ser cerca de 9 decretos, hoy se firmó el primero en la ciudad de Manizales, y yo creo que en el transcurso de la semana se va a ir conociendo qué otros decretos va a impulsar el gobierno nacional. Bueno, entonces sería necesaria de todas maneras la consulta. Absolutamente, porque es lo que yo les digo, es la Perdón, me posibilidad. interrumpo, pero si hay decretos, ¿qué necesidad de acudir a Claro, una consulta? porque Es cuando uno dice que es necesario. la reforma laboral tiene muchos artículos. La reforma laboral tiene
el hecho de, por ejemplo, subsanar algunos errores que tuvo la reforma de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 en materia de horas extras, lo que se entiende como ese momento del día en el que ya se corta el horario laboral normal y a partir de en qué momento se empiezan o los empresarios deben empezar a pagar horas extras, todo lo que tiene que ver con dominicales y festivos, todo lo que tiene que ver con los aprendices del SENA, todo lo que tiene que ver con la formalización laboral de cerca de 42.000 madres comunitarias que tiene el país. Esto puede ser un trabajo en equipo entre decretos que genera el gobierno nacional y otros que motiven a la ciudadanía efectivamente a exigirle al Congreso de la República que se voten, o sea, desde las urnas y posteriormente se aplique desde el Congreso de la República, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Doctor, ustedes empiezan hoy aquí en Manizales con las universidades. Las universidades, está claro, las públicas que tienen un déficit grandísimo de años, la arrastran y cada vez es mayor. ¿Cómo va a respaldar el gobierno que esos profesores que son contratistas generalmente van a pasar a una planta? Eso nos resulta muy costoso y eso sí es posible. Sí es posible porque el Congreso de la República, digamos, ha tenido una reforma legislativa muy importante en el último tiempo. Yo me estoy refiriendo específicamente a esa ley que nosotros sacamos para reformar el Sistema General de Participaciones, 2 artículos de la Constitución que precisamente lo que hacen es generar unas transferencias adicionales a los entes territoriales precisamente para este tipo de asuntos. ¿Qué es lo que nos corresponde después de esto? A través de la reglamentación de este Sistema General de Participación, poder generar esos recursos adicionales para poder cumplir cada uno de estos decretos. Y se puede hacer con total naturalidad porque lo que hicimos primero fue sacar adelante este acto administrativo y posteriormente viene la estatutaria o la reglamentación de este Sistema General de Participación. Representante, esta medida va dirigida a las universidades públicas. Sí. Usted es manizaleño, sabe cómo ha funcionado aquí y el sistema en Colombia universitario es un sistema mixto, donde también incluye las privadas. ¿Por qué sacar las privadas, dejarlas expuestas y solamente enfocarse en las públicas? Nosotros hicimos, digamos, una recomendación al gobierno nacional de que no solo esto debía generarse en las universidades públicas. El gobierno ha tenido una voluntad de empezar a, digamos, a subsanar todo lo que tiene que ver en materia de calidades laborales para la gente, dignificación de derechos a través de lo público. Nosotros, por ejemplo, y yo lo repito casi en todas las entrevistas, pareciéramos ser la generación condenada a los contratos de prestación de servicio. Usted va a cualquier entidad del Estado y cualquier joven que aspire a trabajar en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, o cualquier entidad del Estado está 4 meses desempleado y el resto aplicando a que alguien tome la decisión de brindarle un contrato de prestación de servicio. El gobierno en su voluntad precisamente de subsanar esto, arranca con lo público, pero yo creo que sí cabe la crítica de que aquí también tiene que empezar una promoción de un decreto que no solo garantice, las universidades privadas sí que tienen profesores ocasionales. Este eufemismo bastante particular de profesores ocasionales es lo que nosotros deberíamos subsanar a través de otro decreto y yo creo que es una crítica que le cabe al gobierno nacional en ese sentido. Representante, pasemos un poquito a lo político. Se dice que la convocatoria a esa consulta popular tiene que ver con el inicio de la campaña política al 2026 a la presidencia de la República. Desde su partido, el Partido Alianza Verde, ¿cómo están viendo esto? ¿De verdad es el inicio de la campaña a la presidencia? Desde lo más inmediato yo analizo lo siguiente. Digamos que este gobierno nacional se hizo elegir y sacó adelante un plan nacional de desarrollo. Y es un plan nacional de desarrollo que tiene unas inversiones, pero adicionalmente es un plan nacional de desarrollo que tiene su médula espinal, sus prioridades en una agenda social, en inversiones sociales, en garantías de derecho desde la salud, desde la educación, desde lo laboral, y que un gobierno no pueda cumplir esto por un tropiezo, por una talanquera de un Congreso de la República que vota indiferente a la necesidad de los ciudadanos, pues eso tiene que llevarlo a tomar una acción diferente, porque el gobierno nacional efectivamente va a tener que cumplir esa voluntad popular y no puede ser el responsable de ese impedimento a la hora de cumplir. El responsable no es el gobierno, el responsable es un Congreso a donde hemos tratado de ir a concertar las reformas y no lo hemos logrado. Y en ese sentido, en ese margen, se convoca una consulta popular. Lógicamente, esto va a permitir que el país, pues, en su lógica de polarización que vive hoy día, pues conozca 2 vertientes. Unos que promueven el no, absolutamente normal en una democracia,
y quienes definitivamente vamos a las calles porque creemos que a través de esa voluntad nosotros tenemos que sacar adelante esa dignificación de derechos laborales, y yo creo que esa es una apuesta. Que eso se interprete de manera política o no, lo han hecho varios gobiernos, tiene toda la legitimidad, lo permite la Constitución Política de 1991, y nosotros vamos a proceder en ese camino. Hablemos de las elecciones del 2026, ya, y situémonos en Caldas. ¿Usted le apostará nuevamente a continuar en Cámara o buscará Senado, como lo han dicho desde algunos sectores políticos? No, nosotros estamos pues primero enfocados en sacar adelante esta consulta popular. Yo hoy tengo un enorme compromiso con el gobierno nacional, y la visita que hoy hace el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, es precisamente a legitimar y a respaldar esta vocería en el departamento de Caldas que va a liderar la consulta popular. Nosotros vamos a empezar a instalar unos comités por el sí, vamos a crear 4 gerencias regionales precisamente para promover esta consulta popular, y adicionalmente a eso pues tomaremos una decisión. Lo más seguro es que en una coalición con el Pacto Histórico volveremos a aspirar a la Cámara de Representantes. Bien, ¿qué piensa de estas divisiones del partido Alianza Verde en Caldas? Aquí hay muchas líneas, perdón, hay muchas líneas. Está la línea de su primo, el exalcalde Carlos Mario Marín, está la línea de usted, está la línea de personas que han decidido migrar pero quieren volver a conformar otro partido que a través de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. O sea, el partido verde está completamente atomizado. ¿Qué piensa de esa atomización del partido? ¿Es positiva? ¿Es negativa para un momento como el que vive el país también de polarización? Pues miren, el Partido Alianza Verde es un partido que históricamente ha tenido muchas vertientes, y así lo hemos entendido. Lo que pasa es que ahorita el país necesita, digamos, reacciones y posturas concretas frente a muchas situaciones que estamos viviendo todos los días. Frente al carácter regional, la primera pregunta, tengo entendido que el exalcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, hoy no tiene interés de participar en política. Y en el momento en el que manifestó el interés, yo dejé absolutamente claro que hemos estado distantes en la posición política, porque él en algún momento manifestó el interés de respaldar a Claudia López, y yo creo que yo en ningún momento estaría repartiendo ni medio volante en este departamento por una persona que ha utilizado la política como forma creativa de ganarse la vida, y de manera muy oportunista y cínica ha utilizado los liderazgos en muchas regiones de Colombia. Y en ese sentido hay una proyección nacional que apunta exactamente a lo mismo, a una división de un partido que va a tener que tomar una decisión este 31 de marzo, que es el día que estamos convocados a votar la decisión. Y el mensaje que le vamos a dar al país es que el Partido Alianza Verde va a respetar sus lineamientos y su forma genuina de ver la política, que viene de unas bases progresistas, y quienes no respeten esas posturas pues tendrán que irse a aliarse con Cambio Radical, con el Centro Democrático, con el Nuevo Liberalismo, que son partidos que ya han mostrado una intención de jugar en un espectro netamente de derecha, y en ese sentido eso es lo que nosotros Pero consideramos. legalmente lo podrían hacer porque ¿Sí? ya se vencieron los plazos para cambio de partido. No, esto todavía lo permite el Consejo Nacional Electoral. Incluso esta semana, yo aprovecho y les cuento, el partido Alianza Verde tuvo la oportunidad de generar una mesa de trabajo, unas comisiones precisamente para ponernos de acuerdo sobre cómo va a ser la manera más sana de generar ese divorcio. Esto comprende unos acuerdos respecto a asuntos como el nuevo partido, asuntos de financiación absolutamente importantes para que ambos puedan ser sostenibles y puedan coexistir en una democracia. Y en ese sentido, el 31 de marzo, frente a esta decisión, pues el Consejo Nacional Electoral tendrá que abrirle camino a una nueva personería Pero habría jurídica. cambio de nombre de la... Sí, que esa es una muy buena pregunta. Digamos, nosotros nos quedamos en el Partido Alianza Verde. Los 8 representantes que han solicitado el proceso de decisión son los que tendrán que tomar la decisión sobre los colores, el nombre, el logotipo y las posturas del nuevo partido. Y digamos que eso ya no nos corresponde a nosotros como tal, quienes nos quedamos en el Partido Alianza Verde original. Doctor, usted habla ahorita de oportunismo. No ha habido mucho oportunismo de gente que digamos que era de derecha, o digamos por lo menos no era de izquierda, no comulgaba con la izquierda, y están metidas en el gobierno de Petro. ¿Qué tanto daño le ha hecho a eso? Y no es mucho oportunismo también. Yo creo que el partido ha sufrido, digamos, enormes transformaciones en los últimos tiempos. Transformaciones importantes como lo que ha dejado el proceso de paz, transformaciones importantes como unas nuevas realidades que tiene hoy Colombia. Yo creo que asuntos como el que actualmente vive el departamento de Caldas no tienen ni siquiera un color político, ni de derecha ni de izquierda, cuando usted va a evaluar, por ejemplo, lo que vive la red hospitalaria actualmente.
Cuando usted tiene que ir a Bogotá a conseguir un recurso, por ejemplo, para que no se quiebre el Hospital San Félix, a usted no le van a decir de qué partido viene o a qué vertiente eh, corresponde, sino cómo es su capacidad de gestión y cómo el gobierno nacional está en capacidad de corresponder a esas necesidades que tiene el territorio. Nosotros hemos planteado una postura de defensa a una agenda social. Nosotros estamos convencidos de que se necesita una reforma a la salud porque lo estamos viviendo intuito persona en el departamento de Caldas, como la red pública hospitalaria está absolutamente quebrada con unas deudas de unas EPS que se han ido dejando precisamente unos recursos, el vencimiento de unos recursos. Hemos visto cómo hay una situación ahorita muy delicada en materia de suministro de medicamentos. Y en ese sentido nosotros creemos que hay que reformar la salud. Y lo mismo en las diferentes vertientes de una agenda social que nosotros creemos que tenemos que sacar adelante. Doctor, ¿cómo explicarles a los alcaldes, por ejemplo, ahora que usted habla de agenda social, que hay menos plata para el transporte escolar, que hay menos plata para el restaurante escolar, o que no alcanza por lo menos? Eso es una corresponsabilidad. El gobierno nacional ha generado unos recursos y el gobierno nacional, por ejemplo, quiso en su momento generar una ley de financiamiento para generar cerca de 10 billones de pesos que lo metió en los últimos decretos de conmoción interior y que el mismo Congreso de la República negó, porque el Congreso de la República, o al menos la bancada parlamentaria de la costa atlántica, negó que todo lo que tuviera que ver con juegos de suerte y azar, enfocados en todo lo que tiene que ver en juegos digitales, pues no pagara unos IVAs y unos temas en materia de impuestos bastante importantes que iban a generar unos recursos adicionales para poder subsanar todos estos temas, pues no pasó en el Congreso de la República. En este sentido, las gobernaciones y el gobierno nacional tienen que trabajar en equipo. Y la última muestra de esto lo hizo el departamento de Caldas. Tuvo que apretarse un poquito el bolsillo, pedir transferencias de otras secretarías y poder completar, porque el programa de alimentación escolar es una responsabilidad de la nación, de las entidades regionales. Esto no solo le compete al gobierno nacional. Representante, pasemos a, y siguiendo como en esa línea de temas regionales, eh, usted cuando trabajaba del lado del exalcalde Carlos Mario Marín fue opositor férreo de Aerocafé. ¿Qué lo hizo cambiar de percepción frente al proyecto y que hoy sea un defensor, incluso queriendo que el exgerente de la Asociación Aeropuerto del Café pues sea nombrado como gerente del Miren, patrimonio autónomo? el Aeropuerto del Café ha sido un proyecto que ha tenido múltiples cuestionamientos y no ha tenido múltiples cuestionamientos por nosotros. Es un proyecto que lleva 45 años en la agenda de una región, desde la época del expresidente López Miquelsen. Se está hablando de Aerocafé y su proceso fracasado no ha sido porque nosotros digamos X o Y sobre el proyecto. Eh, Ahorita a mí me hace creer en Aerocafé, digamos, la nueva vocación que le ha dado el gobierno nacional. Y esa nueva vocación que le ha dado el gobierno nacional ha sido desde un seguimiento estricto que se ha hecho desde el Departamento Nacional de Planeación, eh, digamos, anclado a una veeduría que tiene el Departamento de Caldas, al trabajo que otrora hizo el doctor Fernando Berchán, que hoy está generando que probablemente este sea un proyecto que de manera transparente pueda abrir una licitación sin que esté amarrado a ciertos intereses. A mí, por ejemplo, me da total tranquilidad que hoy el gobierno nacional haya tomado la decisión, por ejemplo, de suspender un proceso que venía generándose de la manera menos transparente posible. Este patrimonio autónomo que llevaba 14 años en poder de una persona que le generó un siniestro en el pasado, que lo entregó a una empresa como OHL, que el gobierno pare esto y diga que hay que poner la lupa, eso a mí me genera la mayor confianza. Pero adicionalmente no ha sido una confianza solo de palabra. Hemos ayudado a conseguir unos recursos adicionales de la mano del Departamento Nacional de Planeación. Construimos las vigencias futuras por más de 218.000 millones de pesos para hacerle el cierre financiero al proyecto y creo que esto empieza a generar unos hitos de confianza que podrían generar que se construya el aeropuerto del Café. Y antes, ¿cuáles eran los intereses que usted veía que no le permitían creer en el proyecto Pues, cuando era detractor de él? pues el ejemplo más claro es un siniestro. Si un siniestro a un ciudadano le dice que este es un proyecto que no es viable, pues ahí hay un cuestionamiento. Yo creo que cualquier ciudadano está en contra de que un proyecto lo siniestre, no que un proyecto lo dejen abandonado, como lo hizo la empresa OHL. Pero les voy a hablar un poco de fondo de este tema. Pero esa siniestralización fue producto de un contratista, claro, más no claro, pero de quienes sí, lo eso tendría sentido si el laudo arbitral hubiera salido a favor real del departamento.
unas pretensiones de un departamento por más de 124.000 millones de pesos que quedaron en una chichigua que tuvo que pagar OHL por más de 4.000 millones de pesos, deja absolutamente claro que por más que por parte del contratista hayan existido unas responsabilidades frente al proyecto, también tuvimos un departamento que no tuvo el carácter de exigirle al contratista precisamente en ese laudo arbitral pagar lo que se debía pagar al departamento de Caldas por cuesta de este abandono de la obra. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho el gobierno nacional es generarle una lupa exacta a este proyecto, y esto es lo que yo creo que hoy podría generarle confianza al departamento de Caldas. ¿Yo qué creo? El gobierno tiene que tomarse el tiempo adecuado para que esta licitación se haga de la mejor manera. Como viene construida por el patrimonio autónomo que lleva años anclado a la aeronáutica civil, yo creo que podría volver a salir mal. Y yo creo que aquí cabe una revisión exhaustiva de cómo se ha generado en los últimos 8 meses la orientación y la licitación de este proyecto. Bueno, finalizando, representante, pues, ¿qué esperan ustedes de las elecciones del 2026 ya para Caldas? ¿Ustedes esperan crecer? ¿Creen Sí. que va a haber una buena respuesta a pesar de todos los enfrentamientos que hay dentro del Partido Verde? Sí, yo vuelvo y te repito, digamos, el Partido de Alianza Verde hoy no tiene enfrentamientos. En Caldas, ¿no? En Caldas, en el Claro, departamento de pregunta dirigida a Caldas, Caldas. en el departamento de Caldas el partido se ha depurado por fortuna. Los que querían tomárselo se fueron, se tuvieron que ir en algún momento. Y nosotros estamos cohesionados en hacer una lista con el pacto histórico nuevamente en el departamento de Caldas. Eso es claro, yo lo hablé incluso hasta la madrugada de hoy con el presidente, donde decíamos, en Caldas hay que hacer una apuesta, y en muchas regiones del país hay que hacer una apuesta en coalición precisamente para llegar unidos. El departamento de Caldas tiene una respuesta clara en materia de progresismo. Nosotros calculamos que en esta coalición vuelve a haber una Cámara de Representantes. Estamos convencidos de eso, y las cifras y las movilizaciones nos lo demuestran. Para Caldas. Para el departamento de Caldas, y en ese sentido, pues apostarle a un frente amplio en materia presidencial con otros partidos que lleguen a ese frente amplio para hacer una apuesta que nos pueda permitir seguir implementando esta agenda social.